Ahí está. Perfecto, pues sean bienvenidos a bueno, bienvenidas, porque ahorita todavía son solo mujeres, a Sí, a esta sesión donde estamos viendo el cuarto libro de Esdras, que, bueno, pues en lo que queda del libro de Esdras vamos a ir viendo más que nada alguna síntesis, o sea, tanto de los contenidos como de los comentarios, ¿verdad? Porque el libro es muy extenso, ya ven que dentro del libro que les mandé en formato PDF, Esdras cubre más de 100 páginas, o sea, es muy extenso como para dedicarnos así en todas sus partes. Y luego, primero Dios, la próxima semana también les voy a compartir de este libro que se llama El Imaginario Apocalíptico de John J. Collins, un especialista laico católico de Estados Unidos, que él también hace un estudio sobre las estrategias de redacción que utiliza el autor del cuarto libro de Esdras. Que pues es una joya, ¿verdad? Lo que presenta este libro, pues sí es, lamentablemente nunca ha sido traducido al español, ninguna editorial lo ha traducido, pero sí es un clásico para quien quiera profundizar en la apocalíptica judía. Ujú. Muy bien, entonces nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por el don de la fe, porque nos convocas en torno a tu Hijo Jesús, que es el Hijo del Hombre, que ha venido a traer el reino tuyo a la tierra, verdadero hombre, verdadero Dios, Hijo tuyo, eterno y consubstancial contigo. Te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo para ir recibiendo y evaluando los contenidos de este libro, el cuarto libro de Esdras, que nos va desvelando el contexto en el que se desarrolla también la fe cristiana en sus orígenes, para que entendiendo el texto del cuarto libro de Esdras, también podamos hacernos una idea lo mejor posible del contexto teológico y apocalíptico que aparece en diversos textos del Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Apocalipsis, donde tú nos muestras cuál es el destino final del ser humano, de la creación, y así nosotros nos preparemos para ese encuentro definitivo contigo, ya que es parte de tu proyecto de salvación y nosotros pues lo que más anhelamos es precisamente estar unidos siempre a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. amén. Santa María, sede de la sabiduría, Reina de la Paz, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Gracias. Ruega por Perfecto. nosotros. Muy bien, pues ahí tenemos, eh, estábamos viendo precisamente hacia el final de la clase anterior una síntesis del capítulo 8 que tiene que ver con la tercera visión que se relata en el libro. Veíamos que el libro nos presenta la tercera visión a lo largo de una sección muy amplia que va desde 6:35 hasta 9:25. La tercera visión es la más larga de todo el libro. Vimos entonces parte por parte los capítulos 6 y 7, y del capítulo 8 pues viene solamente esta síntesis en dos diapositivas. De los versículos 1 al 3, la sección discute la condenación de la mayoría y la salvación de pocos. Como que ese tema es uno de los temas que más dramatismo produce en Esdras, hombre santo que dialogando con Uriel, pues continuamente entra en pues por una parte discusión y por otra parte también intercesión de Esdras, que dice, no, pero pues cómo si todos los humanos somos débiles y frágiles, ¿por qué Dios va a condenar a la mayoría, etcétera? Entonces ese es el drama en el que Esdras se siente envuelto y trata ahí como que de negociar, no solo discutir, sino también negociar e interceder por los hombres. Se usa una metáfora de metales preciosos civiles. Decíamos que precisamente las cosas más valiosas tienden a ser menos en cuanto a su cantidad.
Y así también, ¿por qué se salvan pocos? Como decimos en México, porque de lo bueno poco. Ya ven que usamos mucho esa expresión, ¿verdad? Incluso cuando alguien es chaparrito y dicen, ay, yo creí que fulano que es tan importante, tan inteligente, creí que era más alto. Decimos, no, pues de lo bueno poco. Pues más o menos esa es la idea que se va manejando también aquí en el libro de Esdras. De lo bueno, o sea, de aquellos hombres que son fieles a Dios, pues son pocos. Y muchos, en cambio, son los que se parecen a metales viles o a material sin importancia. Esos son los que acaban perdiéndose. Aunque la responsabilidad individual es clave, la afirmación de que pocos se salvarán es difícil de aceptar para Esdras, lo que hace que la teodicea del cuarto libro de Esdras no satisfaga completamente. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero pues es que, ¿cómo que tan poquitos se van a salvar? ¿No? Esdras ofrece una plegaria, posiblemente del año 100, con una sección sobre la formación humana similar al Sefer Yesirat Hawaled, un libro de la tradición judía. La sección se considera parte del Apocalipsis de Salatiel, que es otra obra, también apocalíptica judía, y muestra una antropología teológica atormentada. Ajá. ¿Por qué? Porque el tema de fondo es cómo es posible que el hombre, siendo la criatura a la que Dios más ama, por ser imagen y semejanza de él, termine la mayoría de sus, digamos, de sus ejemplares de lo humano, o sea, la mayoría de las personas acabarán condenándose. Se inicia el tercer subciclo de la visión tercera con invocación, plegaria y disputa. Después, versículos 15 al 19, el autor pasa de la preocupación por la humanidad a la preocupación por Israel, un tema constante en el libro. La estructura de esta sección presenta hechos y preguntas sobre el destino de la creación. La plegaria de Esdras es grandiosa, comenzando con una exaltación de la grandeza divina pidiendo perdón. Esto en los versículos 20 a 36. Se basa en la misericordia divina y confiesa el pecado de todos, terminando con una doxología, es decir, con una expresión de glorificación de Dios. Esta oración recuerda a las oraciones penitenciales de Esdras, Nehemías y Daniel en la Biblia. Nuevamente vemos entonces que Esdras, como hombre santo, apela a la grandeza de Dios, pide perdón porque la mayoría de los hombres, pues, o bien cometen pecados inadvertidos, o sea, sin darse cuenta que están pecando, o bien pecan porque no alcanzan a comprender el misterio de Dios y la vocación a la que Dios les ha llamado, a una vocación de santidad. O bien porque, como vemos todos los días, no se tiene la experiencia de Dios. Por eso la gente mata, roba, secuestra, etcétera, porque no han tenido una experiencia de Dios y creen o acaban creyendo que o Dios no existe o quizá ya mataron a alguien en su vida y creen que ya no tiene solución su alma, ¿no? Entonces se siguen hundiendo cada vez más en la violencia, matando más gente. Dicen, al fin y al cabo ya me voy a condenar porque ya maté a alguien. Y entonces así andan, sin contemplar la posibilidad de una remisión de sus pecados. En 8:37 a 45, la respuesta divina utiliza la metáfora de la siembra, afirmando que Dios se alegra por los que se salvan y no se lamenta por los que se pierden. Esdras sigue suplicando misericordia y la sección mezcla disputa y discurso predictivo. Recordemos entonces, por ejemplo, que cuando Cristo habla ahí de la dracma perdida y la oveja perdida, ¿se acuerdan cómo termina esos relatos? Dice, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por otros 99 que no necesitan conversión. Y de ahí podremos pensar en la línea de Esdras que quizá lo que se nos quiere decir en este libro es también
que Dios se alegra por aquellos que se salvan y por aquellos que se pierden, pues ya ni caso tiene llorar, como decimos. Entonces, pareciera que Dios tampoco le ve caso sentir que falló, que fracasó en su creación por aquellos que se pierden, porque finalmente cada quien en su voluntad decide si acepta o rechaza la palabra de Dios. Y entonces aquellos que deciden perderse, rechazando la revelación, pues allá ellos, ¿verdad? Dios no va a hacer luto por ellos, sino que se va a alegrar con los pocos que se salven. Eso es lo que se refleja en esta sección del cuarto libro de Esdras. No tanto en el Evangelio. Si fijan, en los Evangelios no se menciona tampoco ni el duelo divino, ni tampoco es que Dios sea indiferente ante la perdición de la gente, sino que, como vemos, hay algunas expresiones en labios de Cristo que dice, porque mi Padre no quiere que nadie se pierda. ¿Se fijan? Sí. Es importante entonces que el pastor vaya y rescate a la oveja perdida, a la dracma perdida, aquello que es valioso a los ojos de Dios. Cualquier ser humano es valioso a los ojos de Dios. Y entonces Dios sí se esfuerza por evitar que se pierdan sus criaturas. Y ahí tenemos pues que el planteamiento de los evangelios nos presenta una apocalíptica más, digamos, positiva, menos pesimista, como lo que tenemos en el cuarto de Esdras. En 8:46 a 62, la respuesta divina se enfoca en la teodicea, asegurando a Esdras que no será contado entre los perdidos, como diciéndole, ¿para qué te angustias por los que se pierden? Lo importante es que veas por ti, tú no te vas a perder, tú estás escogido para la vida eterna. El pasaje describe la dicha de los salvados y la culpa de los malvados por su mal uso de la libertad. Estos últimos pecan sabiendo las consecuencias y se enfatiza que el fin está cerca. De ahí pasamos a la sección de 8:63 a 9:13. Esta sección se centra en la pregunta apocalíptica sobre el tiempo en que se cumplirán los signos del fin, abordada en el texto del libro. Las señales presentadas en el mensaje divino son vagas y extraídas de la apocalíptica común, aplicadas al contexto del autor. La sección describe la salvación de los buenos y las causas de la condenación de los impíos, concluyendo con una advertencia a Esdras para que no sea curioso. Fíjense, o sea, en el fondo, el lector va acompañando a Esdras en el drama de ver que la mayoría de los hombres se pierden o que serán condenados. Dios trata de calmarlo diciéndole, tú tranquilo que tú no te vas a condenar. Pero Esdras experimenta una solidaridad con el resto de los hombres que es digna, pues, de un héroe, de casi un Mesías, ¿no? Y entonces, pues, Dios trata de calmarlo y decirle, mira, no andes curioseando sobre cuántos se van a perder. Finalmente, tú no puedes hacer nada para que ellos rechacen el mal, porque ellos abracen el mal porque han obtenido ciertos beneficios. Y entonces eso los ha reforzado en la maldad. Entonces tú, pues, olvídate de ellos. Enfócate tú en lo tuyo. Trata de iluminar la vida de las personas que están destinadas a la salvación, que son pocos, y deja de sufrir, ¿no? Un especialista apellidado Box atribuye una parte de esta sección al redactor y otra parte al llamado Apocalipsis de Salatiel, mientras que el especialista Gray la considera la sección 12, como la sección 12 del libro. Stone, otro especialista, agrupa esta sección dentro de una unidad mayor que va de 862 B, o sea, la segunda parte del versículo 62, hasta 9:22, y señala que revela los signos como el final de la primera visión y la segunda visión.
pudiendo haber sido parte de un único documento. Como diciendo, quizá todo era parte de una misma obra, digamos desde 1.1 hasta 9.22, porque el final de la primera y de la segunda visión también se parece a lo que tenemos en 8.62 a 9.22, dándole una unidad de sentido a toda esa parte, ¿verdad? De 1.1 a 9.22. Es la opinión de Stone, ¿verdad? Que aparece aquí su última aportación. Luego, la tercera visión también termina con una sección sobre los signos, resumiendo los de las dos visiones anteriores e interesándose por su realización. Aunque la sección que va de 7.26 a 44 y de 7.75 a 99 ya mencionaba los signos, esta última es más una descripción del destino final de buenos y malos. Por lo tanto, aborda el tema de la escatología, la situación final de cada persona, cielo o infierno. La sección de 8.63 a 9.13 se refiere también a 7.1 al 25, que forma parte de la anterior visión, bueno, de esta misma visión, pero en unas secciones más atrás, motivos de la condenación de los malvados, lo que sugiere que no formaba parte del catálogo de signos, sino que se elaboró como conclusión de la llamada tercera visión. Pero eso no termina ahí. Recordemos que todavía de 14 a 25 continúa la parte final de la tercera visión. En esta sección de los versículos 14 a 25 del capítulo 9, Esdras lamenta la condenación de la mayoría de los seres humanos. Stone cree que Esdras ha aceptado esta idea, o sea, como que dice, bueno, acepto que la mayoría se va a perder, y la usa para resumir su argumento ante el ángel, quien luego revela un poco más sobre el propósito divino. La intervención de Esdras no solo acepta que son más los que se pierden que los que se salvan, sino que reitera el problema sin otra solución que la misericordia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a apelar a la misericordia divina. Más o menos ahí en la línea de los salmos, ¿verdad? Que dicen, Dios sabe de qué estamos hechos, Dios sabe que somos débiles, frágiles, e invocamos su misericordia para que tenga piedad de nosotros, pecadores. Luego, una respuesta divina invita a resignarse ante la perdición de muchos y alegrarse por la salvación de pocos. Sin embargo, el tono de los versículos 20 a 21 del capítulo 9 sugiere un intento desesperado de Dios por salvar a algunos, indicando un cierto fracaso divino en la perdición de muchos. Y eso es algo curioso, como que, ¿se acuerdan que así en Éxodo Moisés intercede ante Dios para que no castiga a los israelitas en el desierto por andar criticando a Dios? Porque dice, nos trajo a morir de hambre y de sed aquí en el desierto. Y entonces Moisés ahí se pone a interceder por Dios y Dios dice, ok, ya no los voy a castigar. Pues acá también en el libro de Esdras resulta que Dios como que parece reconocer un fracaso en el hecho de haber creado a los seres humanos y él intenta entonces casi desesperadamente salvar a algunos. Entonces, como si Dios tuviera esta pasión de la desesperación. Obviamente, pues en la teología ordinaria, tanto del judaísmo como del cristianismo, Dios nunca entra en desesperación. Quizá puede sentir pesar, como en Génesis, que a Dios le pesó haber creado al hombre y entonces vino el diluvio. Pero la sensación de desesperación que se vislumbra en el cuarto libro de Esdras no aparece en la Biblia. En la tradición evangélica, el problema de si son pocos los que se salvan se ilumina con la perspectiva de la redención a través de la sangre de Cristo. Es decir, por medio de la entrega de Cristo a la cruz, Dios hace todo lo posible por evitar
que los humanos se pierdan. En la acción de la muerte y resurrección de Cristo se nota entonces que Dios es el primer comprometido en la felicidad del hombre y en su salvación, porque Él comprometió su propio Hijo. Él entregó a su Hijo a las manos de los pecadores. ¿Qué hicieron con Él? Pues lo mataron. Propio del ser humano, generar violencia, acabar con el que se considera enemigo o una amenaza al status quo, ¿verdad?, de las autoridades de Israel y la autoridad política romana, y entonces lo ven como desechable. Sin embargo, al hacer eso, los hombres también propician que el Hijo, ante el misterio de la muerte, se entregue a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Y con ello, entonces, le da, como decimos, vuelta a la tortilla, ¿verdad? No es que el Hijo muera simplemente por la acción violenta del ser humano, sino que esa ocasión la aprovecha el Hijo Eterno para ofrecerse a sí mismo por nosotros. Y así entonces muestra que Dios sigue comprometido con la obra de la redención humana. En Cristo Dios ya ha hecho todo por nuestra salvación y espera que nosotros por nuestra voluntad aceptemos precisamente lo que Cristo hizo por nosotros y por tanto, convirtiéndonos verdaderamente, abracemos la oferta de salvación que se nos da en Cristo y así nuestra vida aspire a la salvación. Bueno, entonces aquí encontramos una gran diferencia entre lo que Dios ya ha hecho en Cristo y lo que Esdras, dentro del marco de su fe judía, que no ha aceptado o quizá no ha conocido el mensaje del Evangelio, el autor del cuarto libro de Esdras no presenta ni siquiera una posibilidad parecida al cristianismo. Porque para empezar, el autor del cuarto libro de Esdras no concibe que Dios tenga un hijo, no concibe que Dios pueda a través de su hijo ofrecer un camino de salvación. Todo queda para él en la llamada, en el drama de la libertad humana que puede elegir la perdición. Y eso es lo que le quita el sueño a Esdras, que en realidad le quita el sueño al autor, porque pues el Esdras, como sea, vivió siglos atrás. Pero el autor está expresando su propio drama al presentarse él mismo como ese Esdras que entra en crisis, porque la mayoría de los humanos se pierden. La sección termina con la transición a la siguiente visión mediante el simbolismo de comer flores en lugar de ayunar. Ahora entramos a la cuarta visión. Finalmente, después de semana y media, terminamos con la tercera visión, que fue muy extensa. En la cuarta visión tenemos la mujer en llanto y su transfiguración. Esta mujer pues va a representar a Sión, ¿verdad? O sea, es decir, a ese cerro o montaña en la que está erigida Jerusalén. Aquí nada más déjeme poner que se vea todo parejo. Aquí voy corrigiendo entonces las diapositivas. Esto lo vamos a hacer más chiquito. Un poquito más para acá. Hasta ahí. Muy bien. Bien, la visión, vamos a ponerlo así, la visión cuarta, que va de 9.26 a 10.60, marca una transición, un paso entre las tres primeras visiones centradas en la angustia de Esdras, que es el vidente, y las dos siguientes que destacan el triunfo de Sión, el triunfo de
la ciudad de Jerusalén. Después de las indicaciones introductorias, versículos 26 a 28, y la invocación inicial, versículos 29 a 37, se presenta la visión de una mujer llorando por la pérdida de su hijo único, una clara alusión a toda la gente que murió en la guerra judía. Esdras la consuela recordándole la desolación de Sión. La mujer se transforma en una ciudad gloriosa y Esdras llama al ángel que se manifiesta. La interpretación, que va de 10:40 a 60, relaciona ambos aspectos de la visión con Sión. Tenemos aquí el texto que, como vemos, ya viene sintetizado, donde vemos corchetes con puntos suspensivos. Quiere decir que ahí se omite gran parte del texto, que es más como un contenido accesorio, no esencial, que bueno, pues nos vamos a ir brincando muchísimos versículos que están marcados aquí en los puntos suspensivos. Queda solamente de manera explícita los contenidos esenciales. De 9:26 a 10:60 tenemos la visión cuarta, la mujer en llanto, que es Sión y su transfiguración. Dice, miré con mis ojos y vi a la derecha una mujer llorando y lamentándose con gran voz y doliéndose en su ánimo grandemente, desgarradas sus vestiduras y con cenizas sobre su cabeza. Y abandoné los pensamientos en los que pensaba y me volví a ella y le dije, ¿por qué lloras? ¿Y por qué estás afligida en tu alma? Y me dijo, yo, tu sierva, era estéril y no había dado a luz más tras 30 años de estar casada. Tras estos 30 años, Dios escuchó a tu sierva y miró mi humillación y atendió a mi tribulación dándome un hijo, y lo crié con gran trabajo. Y sucedió que, cuando había crecido y estaba para tomar esposa, hice el banquete del día de bodas. Pero sucedió que, al entrar mi hijo en el tálamo, cayó y murió. Me levanté y huí y vine, como ves, a este campo. Y ya no pienso volver a la ciudad, sino permanecer aquí, sin comer ni beber, llorando sin cesar y ayunando hasta que muera. Entonces, dejando yo los pensamientos en los que estaba, respondí con ira a la mujer diciendo, necia más que todas las mujeres, ¿no ves nuestro luto y las cosas que han sucedido? Sión, nuestra común madre, está sumida en la tristeza y abatida por la humillación. ¿Y quién debe tener mayor dolor? ¿La que ha perdido tan gran muchedumbre, o tú que te dueles por uno solo? Ahora pues, contén tu dolor en ti misma y soporta con fortaleza la desgracia que te ha acontecido. Pues si reconoces como justo el decreto de Dios, recibirás a tu hijo a su tiempo y serás alabada entre las mujeres. Entra pues en la ciudad junto a tu marido. Y me dijo, no lo haré ni entraré a la ciudad, sino que moriré aquí. Y volví a hablarle diciendo, no hagas eso, sino consiente en caer en la cuenta de la ruina de Sión y en consolarte viendo el dolor de Jerusalén. Sión ha sido privada de su gloria ahora y entregada en las manos de los que nos odian. Si pues sacude tu mucha tristeza y aleja de ti la muchedumbre de tus dolores, para que el fuerte, con F mayúscula, te sea propicio y el Altísimo te dé el descanso de tus trabajos. Y luego viene la transformación de la mujer. Dice, y he aquí que mientras le hablaba, su rostro resplandecía repentinamente en gran manera, y su mirada tenía la apariencia de un relámpago, de modo que comencé a tener un gran pavor a causa de ella, y pensaba qué sería aquello. Y de repente emitió un gran sonido de voz terrible, de manera que la tierra se conmovió con el sonido. Y miré, y he aquí que ya no se veía la mujer, sino que se comenzaba a edificar una ciudad, y aparecía un lugar con grandes cimientos, y me llené de temor y clamé con voz grande diciendo,
¿Dónde está el ángel Uriel que vino a mí desde el principio? Puesto que él me ha hecho caer en este gran exceso de mente y mi final ha sido caer en la corrupción y mi oración se ha vuelto en daño. Y mientras decía esto, he aquí que vino a mí el ángel que había venido a mí desde el principio y dijo. Bien, antes de comentar aquí el parlamento del ángel, vemos entonces que esta escena se parece, se fijan, a la transfiguración de Jesús en el monte. Ajá. Tenemos que Jesús se vuelve resplandeciente en su rostro. Se ven sus vestiduras blancas, refulgurantes, con apariencia de relámpago. Cuando se utiliza una de las traducciones, me parece que es en Lucas, dice literalmente que Jesús cambió su aspecto y era refulgurante, con un término que en griego significa destellante, que destella como precisamente lo hace un relámpago. ¿Qué hacen los discípulos? Se llenan de pavor por lo que están viendo y caen a tierra. Se oye una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y aquí dice, de repente la mujer emitió un gran sonido de voz terrible, de manera que la tierra se conmovió con el sonido. Fíjense cómo no se dice lo que dijo la mujer. Se oyó su gran voz terrible, pero no se dice qué dijo. ¿Por qué? Porque aquí se está relatando muy probablemente una experiencia mística que tiene el personaje Esdras. ¿Qué fue lo que escuchó de la mujer? No se dice, es como que queda oculto en el misterio. Cuando San Pablo en 2 Corintios 12 dice que fue llevado al tercer cielo, afirma haber escuchado palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. Y eso alude también a esto, a que una experiencia de Dios es inefable, es decir, no se puede comunicar. Quien ha tenido una experiencia mística la recordará y la revivirá en su interior, pero por más que la describa, no podrá comunicar su experiencia a otra persona. A lo mucho uno puede utilizar, digamos, un lenguaje simbólico, modélico, es decir, paradigmático, basado en textos de otros místicos o de visiones bíblicas, qué sé yo, pero eso no es comunicar la experiencia. Más bien verbalizas lo que te pareció experimentar, pero no comunicas la esencia de lo que estás viviendo en la experiencia de Dios. Y así entonces también llama la atención que aquí Esdras solo comenta que oyó el gran sonido de voz de aquella mujer que se estaba transfigurando, pero no dice lo que dijo. Ahora dice, ya no se veía la mujer, sino que se comenzaba a edificar una ciudad. Es decir, la mujer se transforma en una ciudad. ¿Dónde encontramos una imagen parecida? En Apocalipsis. La novia, que es la comunidad eclesial que espera el retorno de Cristo, también en cierto modo se convierte en la Jerusalén celestial que baja del cielo. Entonces, la Jerusalén celestial tiene estos dos elementos, el elemento humano y el elemento divino. El elemento humano es que precisamente la ciudad está conformada por personas, por seres humanos, pero al mismo tiempo el que baje del cielo quiere decir que Dios hace descender sobre este grupo de creyentes una nueva condición. Y entonces la comunidad eclesial que había sido presentada primero en una forma de una novia, ahora viene presentada en forma de una ciudad. No por nada, Apocalipsis se escribe entre
el 94, 96, este libro de Esdras se escribe por el año 100, quizás 101 máximo. Así que vemos que son dos obras casi contemporáneas que utilizan un mismo tipo de lenguaje que varía entre la unión esponsal con Dios y la concepción de la comunidad creyente como una ciudad. Ajá. Bien, ahora continúa. ¿Dónde está el ángel Uriel que vino a mí desde el principio? Puesto que él me ha hecho caer en este gran exceso de mente. O sea, Uriel me hizo entrar en este éxtasis místico y mi final ha sido caer en la corrupción y mi oración se ha vuelto en daño. Nuevamente aquí Esdras vuelve a contemplar su condición limitada como hombre, una condición afectada por el pecado, porque él, como todos nosotros, somos herederos del corazón malvado de Adán, ¿se acuerdan? Este corazón malvado que pues es una forma de aludir al pecado original, ese estado de pecado original que todos tenemos. Entonces, volviendo acá atrás, dice que el ángel le responde: escúchame y te enseñaré y te explicaré lo relativo al objeto de tus temores. He aquí la inteligencia de la visión, es decir, te voy a explicar la visión. La mujer que se te apareció hace poco es Sión, o sea, la montaña sobre la que está construida Jerusalén. Por tanto, representa a la misma Jerusalén, que ahora ves como una ciudad edificada. Y lo que dijo de que fue estéril durante 30 años se refiere a los 3000 años del mundo en que no se ofrecía en ella todavía sacrificio. Y sucedió que tras 3000 años, Salomón edificó la ciudad y ofreció sacrificios. Entonces fue cuando la estéril dio a luz un hijo. ¿Por qué se habla de 3000 años? Porque los judíos de la antigüedad creían que efectivamente Dios había creado todas las cosas en los primeros 6 días, que corresponden a días de 24 horas. Entonces ellos creían que apenas 3000 años atrás Dios había creado, bueno, 3000 años antes de que Salomón edificara el templo, la humanidad tenía solo 3000 años desde Adán hasta Salomón. Obviamente, pues sabemos que no es así, pero bueno, era la forma como los judíos antiguos interpretaban los años. Y lo que te dijo, continúa aquí, mi hijo al llegar al tálamo murió y la desgracia que le había acontecido significa la ruina que ha tenido lugar en Jerusalén. Una referencia pues precisamente a la calamidad de la guerra. Recordemos, los romanos pues mataron miles de judíos, destruyeron el templo, etcétera. Pero dice, el Altísimo te ha mostrado luego la claridad de su gloria y belleza de su esplendor. Por eso te dije que permanecieras en un campo donde no hubiera ciudad edificada, pues no hubiera podido mantenerse la obra de un edificio humano en el lugar donde comenzaba a mostrarse la ciudad del Altísimo. Tú pues no temas ni se espante tu corazón, sino entra y ve el esplendor y la grandeza del edificio, en cuanto sea capaz de ver el alcance de tus ojos, y después escucharás cuanto sea capaz de oír la agudeza de tus oídos. Luego viene la llamada quinta visión, el águila y el león. La estructura general de esta visión es sencilla. Comienza con la visión del águila, con sus cabezas, alas y plumas que intentan reinar, seguida por la visión del león que increpa al águila. Luego el águila desaparece y su cuerpo es cremado. Esdras ora pidiendo la interpretación del sueño y recibe la explicación de la visión. Finalmente, el pueblo reacciona ante la ausencia de Esdras y él les responde. Gray opina que esta visión se basa en un documento judío de finales del siglo I de nuestra era cristiana.
modificado por una mano cristiana en el siglo III. En la sección 11, 2 al 7, cuando se habla de 12 alas, el versículo 3 interrumpe la secuencia. Lo mismo ocurre en 11:11, mostrando así pues que estamos ante una obra que recibió modificaciones con el paso del tiempo. La visión del desarrollo de los aleros sería posterior. Gray sugiere que la sección de las 3 cabezas fue escrita cuando Domiciano aún reinaba. ¿Quién era Domiciano? El emperador de esa época. De hecho, Domiciano termina su gobierno, si no me equivoco, ahí por el año 96 o 98, que es cuando muere. Domiciano es el emperador de cuando se escribió el Apocalipsis de Juan. Cuando el Apocalipsis nos habla de el anticristo, hace referencia a Domiciano, precisamente. Él es la bestia, el Nerón redivivo del que habla Apocalipsis. Entonces, como vemos, Domiciano aún reinaba también cuando se escribió esta sección del libro de Esdras. Por lo tanto, esta sección es anterior al año 100, porque ya en el año 100 ya no estaba Domiciano, ya había muerto. Bien, entonces, se cree que fue escrita cuando Domiciano aún reinaba, identificando las 3 cabezas como los emperadores Flavios. ¿Quiénes son esos emperadores? Vespasiano, que gobierna del 69 al 79. Vespasiano había sido un general, el más importante general de Roma, que con la muerte de Nerón se desató un desorden tremendo en la ciudad de Roma. De hecho, hubo 3 emperadores en prácticamente un año. Un año. Ajá, que fueron Otón, Galba y Vitelio. Vitelio, perdón. Otón, Galba y Vitelio, que fueron siendo asesinados precisamente porque el ambiente estaba que ardía. Cuando muere Vitelio, se quedan preguntando, ¿a quién vamos a elegir para emperador para que establezca el orden? Y entonces deciden mandar llamar a Vespasiano, que se encontraba en Jerusalén, junto con Tito, que era su hijo, y que estaban sitiando la ciudad por la guerra judía. Cuando Vespasiano toma el poder, Tito destruye la ciudad. Ajá. Pero después de 7 años, tras destruir la ciudad y el templo, Vespasiano muere y Tito asciende a emperador, que gobierna solamente del 79 al 81, y a su muerte le sigue su hermano menor Domiciano, que gobierna del 81 al 96, y bueno, Vespasiano y Tito pues fueron los encargados de la destrucción de Jerusalén, y Domiciano al menos se encargó de que nadie se atreviera a reconstruir el templo. Las 2 alas menores mencionadas en 1230 serían otros emperadores: Nerva, que siguió de Domiciano del 96 al 98, y luego Trajano, que va del 98 al 117. Trajano sobresale en la historia de Roma porque en el 110 logró la máxima expansión del imperio, porque Trajano fue el que conquistó Inglaterra. Prácticamente llegó hasta donde empieza Irlanda del Norte, hasta ahí llegó el imperio de Trajano. Esto implica entonces que la visión fue escrita cuando se creía que el reino de Trajano sería derribado por el León de Judá, es decir, una imagen del Mesías, situándola en el año 2 de Trajano. Una interpretación cristiana posterior presentaría una aplicación diferente. Gray destaca que la redacción muestra dudas en 11:20 y es firme en 12:21, lo que permitió la redacción de 11:22 a 24. Nuevamente aquí estaríamos especulando sobre los estratos de redacción de esta sección de 11:1 a 12:51, donde pues tenemos que el águila, sus alas, etcétera, harían alusión al Imperio Romano, y el león
haría alusión al Mesías judío, al León de Judá, que recordemos, los judíos no reconocen a Cristo como ese león de la tribu de Judá. Bien, entonces, la visión quinta. Leemos el texto también así con sus abreviaciones. Y sucedió que en la segunda noche vi un sueño, un águila que subía del mar. ¿Qué significa el mar? Las fuerzas del caos. ¿Ah? Tenía 12 alas de plumas y 3 cabezas, y vi que extendía sus alas sobre toda la tierra, y todos los vientos del cielo soplaban hacia ella y se agrupaban en torno a ella. Y vi cómo de sus plumas brotaban plumas contrarias, y estas mismas se convertían en plumitas pequeñas y diminutas. Quizá una alusión a los niveles de gobierno, ¿verdad? Estaba el emperador, estaban los gobernadores, los cónsules, los procónsules y, bueno, los encargados de aldeas y así, esos serían las plumitas. Las cabezas estaban en reposo y la del medio era mayor que las demás, pero también ella estaba en reposo. Y vi cómo el águila voló con sus alas para reinar sobre la tierra y sobre los que habitan en ella. Y vi cómo le estaba sujeto todo lo que hay bajo el cielo, sin que nadie le hiciera la contra, ni siquiera una sola criatura de las que hay sobre la tierra. Y vi cómo el águila se elevó sobre sus garras y dio una voz a sus alas diciéndoles: no estéis en vela todas a la vez, sino dormid cada una en vuestro lugar, y estad en vela a su tiempo, y las cabezas sean conservadas hasta el final. Y vi que la voz no salía de las cabezas, sino de en medio de su cuerpo, y conté las alas contrarias, y eran 8. Y vi cómo de la parte derecha se levantó un ala y reinó sobre toda la tierra. Y sucedió que mientras reinaba le llegó el fin y no apareció más, de manera que su lugar no se vio más. Y se levantó la siguiente y reinó manteniéndose durante mucho tiempo. Y sucedió que una vez que hubo reinado y llegó a su fin, no apareció al igual que la primera. Y he aquí que se le envió una voz diciéndole: escucha tú que durante tanto tiempo has dominado la tierra, te anuncio esto antes de que comiences a desaparecer. Nadie después de ti dominará tanto tiempo como tú, ni siquiera la mitad. Y se levantó la tercera ala y caminó como las anteriores, pero también ella desapareció. Y así sucedió a todas las alas. Dominaba cada una y de nuevo desaparecían. Y vi cómo a su tiempo se levantaban las alas siguientes. También ellas salían de la parte derecha para obtener el principado. Y de ellas había algunas que lo obtenían, pero enseguida desaparecían. Y otras de ellas se levantaban, pero no lograban obtener el principado. Y vi tras esto que habían desaparecido las 12 alas y las 2 alas pequeñas, y no quedaron en el cuerpo del águila sino las 3 cabezas que reposaban y 6 alas pequeñas. Y vi cómo de las 6 alas pequeñas se dividieron 2 y permanecieron debajo de la cabeza de la parte derecha, y las otras 4 permanecieron en su lugar. Y vi cómo estas alas menores pensaban levantarse y obtener el principado. Y vi cómo una se levantó, pero enseguida desapareció, y lo mismo la segunda, desapareciendo más velozmente que la primera. Y vi cómo de las 2 restantes pensaban también dentro de sí mismas reinar, y mientras pensaban esto, he aquí que una de las cabezas que reposaban, la de en medio, se despertaba. Esta era mayor que las otras 2 cabezas, y vi cómo abarcó consigo las 2 cabezas restantes, y volviéndose la cabeza grande, juntamente con las que estaban con ella, se comió a las 2 alas pequeñas que pensaban reinar. Esta cabeza abarcó toda la tierra y dominó a los que habitan en ella con gran trabajo, y obtuvo el principado sobre todo el orbe de las tierras, mucho más reciamente que todas las alas que habían existido antes.
Y vi tras esto cómo la cabeza del medio desapareció, como habían desaparecido las alas. Quedaron pues las otras dos cabezas y también ellas reinaron sobre la tierra y sobre los que la habitan. Y vi cómo la cabeza que estaba en la parte derecha devoró a la que estaba en la parte izquierda. Como ven, este imaginario para describir el Imperio Romano, para describir pues la relación con los diversos niveles de gobierno, incluso los reyes locales. Sabemos que hubo reyes locales que no eran romanos, como el caso de Herodes, sus hijos, otros reyes locales en otras regiones de África, de Medio Oriente, de Asia, etcétera, y que el imperio decía, bueno, no gano nada peleando con estos reyes locales, mejor negocio con ellos para que me sirvan. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Augusto con Herodes. Augusto designa a Herodes como rey local en Jerusalén y le dice, mira, tú no eres romano, pero tampoco eres judío, entonces me vas a servir de intermediario. Eso vendría siendo como las alas pequeñas y todo eso, pero las cabezas, pues son los emperadores. Ajá. Bien, vamos a tomarnos el descanso, son 8:01 aquí en el centro. Tomamos 10 minutitos de descanso y ahorita le seguimos. Que sirve que voy por agua porque ya desde la mañana, en la mañana di 4 horas de clase, así necesito un poquito de agüita. Entonces ahorita nos vemos. Sí, padre. Gracias. Bien, continuamos ahora con la descripción de la aparición del león e imprecación al águila. Dice, y oí una voz que me decía, mira delante de ti y reflexiona sobre lo que ves. Y vi una fiera como un león levantándose de la selva, rugiendo, y oí cómo dirigió una voz de hombre al águila, diciéndole, escucha y te hablaré. Esto dice el Altísimo. ¿Acaso no eres tú la que quedaba por venir de las 4 bestias que yo había hecho reinar sobre mi mundo, de manera que por su medio llegará el fin de mis tiempos? Y la cuarta con su venida ha vencido a todas las bestias que han pasado, dominando al mundo con un gran temor y al orbe con trabajo durísimo, y a los habitantes del orbe de la tierra durante tanto tiempo con astucia. Tú has juzgado la tierra sin verdad, pues has atribulado a los mansos, has tratado mal a los dóciles, has odiado a los que dicen la verdad. Y el Altísimo ha mirado sus tiempos y están acabados, y a sus siglos y están completos. Por lo cual tú, águila, desaparece completamente, tú y tus alas horribles, y tus alas pequeñas pésimas, y tus cabezas malignas, y tus garras nefastas, y todo tu cuerpo vano, para que se alivie toda la tierra y descanse, liberada de tu violencia, y espere el juicio y la misericordia de aquel que la hizo. Se describe entonces la desaparición del águila y visión de su cuerpo quemado. Y sucedió que mientras el león decía estas cosas al águila, vi que la cabeza que había quedado desapareció, y las 2 alas que habían pasado a ella se levantaron para reinar, pero su reino estaba en trance de acabarse y lleno de tumulto. Y vi que también ellas desaparecían y todo el cuerpo del águila era quemado, y la tierra estaba grandemente espantada. Yo me desperté por el gran exceso de la mente y con gran temor, y dije a mi espíritu, he aquí que tú me has presentado todo esto porque escrutas los caminos del Señor. Confórtame y muestra a tu siervo la interpretación y explicación de esta horrible visión. Y el ángel me dijo, ahora viene la explicación de la visión. Vemos pues el ángel hermeneuta, el ángel que hace su trabajo de explicar el significado, dice, esta es la interpretación de la visión que has visto. El águila que has visto subir del mar es el cuarto reino de la visión que tuvo tu hermano Daniel. Habría que ver Daniel 7, donde viene precisamente la descripción de estos monstruos, de estos seres
que representan reinos humanos. Pero a él no se le interpretó en los términos en los que yo te lo interpreto y te he interpretado. He aquí que vendrán días en los que surgirá sobre la tierra un reino que será más temible que todos los que han sido sobre la tierra antes de él. Reinarán en ella 12 reyes, uno tras otro. Pero el segundo que comience a reinar tendrá más tiempo que los 12. Esta es la interpretación de las 12 alas que viste. Y respecto de la voz que oíste, que salía no de las cabezas, sino de el medio del cuerpo, esta es la interpretación. Tras el periodo de aquel reino nacerán disputas no pequeñas, estando en peligro de caer, pero no caerá entonces, sino que de nuevo se establecerá en su comienzo. Y acerca de lo que viste de las 8 subalas adheridas a las alas, esta es la interpretación. Surgirán en él 8 reyes cuyos periodos serán breves y sus años contados, y 2 de ellos perecerán hacia la mitad del tiempo. En cambio, 4 quedarán en el tiempo en que comience a aproximarse el momento de su fin, y 2 quedarán para el fin. Y de las 3 cabezas que viste que reposaban, esta es la interpretación. En los últimos tiempos suscitará el Altísimo 3 reinos, y cambiarán muchas cosas. Y con gran esclavitud dominarán la tierra y a los que habitan en ella, mucho más que todos los que fueron antes que ellos. Por ello son llamados las cabezas del águila, pues estos son los que concentrarán su impiedad y los que consumarán sus tiempos novísimos. Y lo que viste en relación con la cabeza mayor que desaparecía es que uno de ellos morirá en su lecho y, por cierto, con tormentos. Los 2 restantes serán devorados por la espada. La espada de uno devorará a su compañero, pero también él morirá a espada al final. Y lo que viste de las 2 subalas que se adherían sobre la cabeza que está en la parte derecha, esta es la interpretación. Estos son los que ha conservado el Altísimo para el final. Este es el reino en trance de acabarse y lleno de turbación, según viste. Y respecto al león, al que viste que se levantaba de la selva, rugiendo y hablando al águila, y echándole en cara sus injusticias y todas las palabras que oíste, este es el ungido que el Altísimo reservó para el fin de los días, para ellos, y les echará en cara sus impiedades, sus injusticias, y les infligirá delante de ellos el castigo por sus ofensas. Los llevará vivos primeramente a juicio, y una vez que les haya reprochado, los aniquilará. Pero librará al resto de mi pueblo con misericordia, a los que fueron salvados dentro de mis confines, y los alegrará hasta que llegue el fin, el día del juicio del que te he hablado desde el principio. Este es el sueño que has visto y esta es su interpretación. Tú resiste todavía aquí otros 7 días para que te sea mostrado lo que te parezca bien, lo que le parezca bien al Altísimo mostrarte, y se marchó de mi presencia. A ver, nada más permítame aquí. Bien, hasta aquí vemos entonces qué elementos en común encontramos, por ejemplo, entre estas revelaciones con lo que tenemos en Apocalipsis. Vemos que hay puntos muy parecidos, ¿verdad? Se habla ahí, por ejemplo, del mar, padre, del mar, el caos en los mares. Así, los mares representan las fuerzas del caos, ¿verdad? Del caos, sí. Pero recuerden que tenemos también, por ejemplo, la mención del león de Judá. El león de la tribu de Judá, ¿quién es? Pues es Cristo, ¿verdad? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y aquí se reconoce que el león es de Judá, pero no se relaciona con la persona de Jesús. Entonces eso llama la atención, al menos
Se comparte ciertos elementos del imaginario apocalíptico, pero no aparece, por ejemplo, el detalle, ¿verdad? De que se trate de Jesús, porque la obra no es cristiana. Y a pesar de que de repente aparecen por ahí interpolaciones cristianas, no aparece el nombre de Jesús relacionado con el león. Ujú. Y eso pues también llama la atención, o sea, ¿por qué si hubo con el paso del tiempo una intervención cristiana por el siglo III más o menos, por qué no aparece el nombre de Jesús aquí como si había aparecido, se acuerdan, previamente en otros pasajes? Sí. Entonces, pues probablemente lo que estamos viendo es que hay secciones, por ejemplo, las secciones que se escriben en torno al 100 o el 101, sí pueden contener referencias a Jesús, pero si este escrito, como viene pensado por diversos especialistas, se remonta a la época de Domiciano, o sea, anterior al 96, todavía no aparece el nombre de Jesús. Entonces, algo pasa entre el 96 y el 100 o el 101, donde quizá algunos grupos de cristianos se encontraron con los grupos que redactaban el cuarto libro de Esdras o que veneraban ya el cuarto libro de Esdras en esta sección, que es la sección de la llamada quinta visión. Es la quinta visión como aparece en el libro hoy, pero puede ser que este texto sea anterior a las otras 4 visiones. Y ya después alguien les dio el orden que tiene ahora. ¿Se fijan? De ahí que no vengan aquí referencias al Hijo del Hombre, reconocido como Jesús, y en otras partes sí se hable de él. ¿Mm? Bien, con eso entramos ahora a la sexta visión, que es la penúltima. El hombre sobre las nubes y el combate escatológico, una clara referencia al libro de Daniel, donde se habla del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Uh-huh. Bien, el sexto episodio o esta sexta visión consta de una visión seguida de una súplica del vidente para interpretar el sueño. Tenemos la interpretación de la visión incluye, a ver, nada más permítame aquí revisar, perdón, que no se veía en pantalla, ahora sí ya está. Ajá. La interpretación de la visión incluye el hombre que sale del mar y vuela sobre las nubes, representando al Mesías. Ajá. Llama la atención de que se diga que sale del mar, porque si el mar representa comúnmente las fuerzas del caos, generalmente del mar salen los monstruos, ¿verdad? Que amenazan a la humanidad. Y aquí este hombre sale de este mar. Ahora vuela sobre las nubes representando al Mesías, los reinos que se coaligan para un combate escatológico contra el Mesías en el monte Sión, y finalmente la muchedumbre pacífica. Son las 3 secciones de la visión. Este episodio repite en parte con nuevas imágenes el final de la visión del águila y del león, donde se insinuaba que las 2 alas adheridas a la cabeza derecha eran 2 reyes, quizá Gog y Magog, de la coalición contra el Mesías. Por tanto, nuevamente aquí se compartiría ciertas ideas con el libro Apocalipsis. La forma literaria es el ensueño, como en la quinta visión, y se diferencia de las 3 primeras visiones, donde tenemos diálogo y signos del fin de los tiempos. Gray observa que, excepto la del águila, las visiones ocurren tras un ayuno de 7 días. Hay indicios de que la visión de la mujer en llanto y la del Hijo del Hombre estaban unidas. Incluso
12:41 a 51 como final de la visión de la mujer, dando a entender que la visión del águila podría haber sido un libro aparte, como les decía hace rato, ¿verdad? Porque hay elementos que son como dispares con el resto del libro, probablemente porque esta visión del águila se escribió antes, como que era un texto independiente y ya después alguien lo incorporó a lo que ahora es precisamente la quinta visión, perdón. Ahora, sin embargo, hay conexiones entre la visión del Hijo del Hombre y la del águila, lo que sugiere que la redacción de los capítulos 13 y 14 es posterior a la incorporación de la visión del águila. Este conjunto de capítulos es apenas posterior y se terminó cuando el libro ya tenía una composición septenaria en torno a los años 100 o 101 después de Cristo. La visión de la mujer en llanto podría haber existido antes, que representa ahí a Sión, ¿se acuerdan? Pero no estaba ligada a las tres secciones precedentes. Nuevamente entonces vemos que la formación de las visiones 5 y 6 pues se dan en distintas épocas, hay distintos momentos. La misma visión quinta pudo haber tenido estratos diferentes de redacción. Quizá precisamente el relato del águila es muy anterior, decíamos obviamente de época de Domiciano, mientras que aquí estaríamos, si estamos por el 100, 101, pues estaríamos ya hablando del gobierno de Trajano. Ajá. Son 2 emperadores después de Domiciano. Tenemos entonces visión sexta, el hombre sobre las nubes y combate escatológico, que va de 13:1 a 58. Dice, y sucedió que tras 7 días tuve un sueño durante la noche y vi que se levantaba un viento del mar de manera que agitaba todas sus olas. Y vi cómo volaba un hombre sobre las nubes del cielo y hacia donde dirigía su mirada temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista y hacia donde salía la voz de su boca se encendían todos los que oían su voz, como se derrite la cera cuando siente el fuego. Y tras esto vi cómo se congregaba una muchedumbre de hombres innumerable de los 4 vientos de la tierra para luchar contra el hombre que había salido del mar. Y vi cómo formó para sí el hombre una gran montaña y voló hasta colocarse sobre ella. Y yo quise ver la región o el lugar donde se había formado la montaña y no pude. Y tras esto vi cómo todos los que se habían congregado contra él temían grandemente y con todo se atrevían a luchar. Y he aquí que cuando el hombre vio el ímpetu de la muchedumbre que venía hacia él, no levantó su mano, ni tomó la espada, ni cualquiera de los instrumentos de guerra. Solamente vi cómo hizo salir de su boca como una ola de fuego y un espíritu de llama de sus labios, y de su boca hacía salir centellas y tempestades mezclándose todas estas cosas. La corriente de fuego, el viento de llama y la fuerza de la tempestad. Todo ello cayó sobre el ímpetu de la muchedumbre que estaba preparada para luchar y los incendió a todos de manera que nada se viese de la muchedumbre innumerable, sino solamente el polvo de la ceniza y el olor del humo. Y viéndolo, me quedé atónito. Y tras esto vi al mismo hombre que bajaba del monte y llamaba hacia sí a otra muchedumbre pacífica. Y venían hacia él rostros de muchos hombres, unos gozosos, otros tristes, unos atados, otros trayendo ofrendas. Y yo, por el pavor inmenso, me desperté y oré al Altísimo diciendo, muéstrame pues ahora también la interpretación de este sueño. Y me respondió y dijo, te diré la interpretación de la visión y asimismo te mostraré acerca de las cuestiones de que me has hablado. La interpretación de lo que viste es la siguiente.
El hombre que subía del corazón del mar es el que conserva al Altísimo durante largo tiempo, el Altísimo que liberará a su criatura por sí mismo y dispondrá a los que han quedado como resto. Y respecto a lo que viste salir de su boca como un viento y fuego y tempestad, y que no tenía espada ni instrumento belicoso, pero que aniquiló al ímpetu de la muchedumbre que venía a luchar con él, esta es la interpretación. He aquí que vienen los días en los que los comenzará el Altísimo a liberar a los que están sobre la tierra, y vendrá un desvanecimiento sobre los que habitan sobre la tierra y pensarán en luchar unos contra otros, ciudad contra ciudad, lugar contra lugar, gente contra gente, reino contra reino. Y sucederá que cuando se realicen estas cosas y ocurran los signos que antes te mostré, entonces será revelado mi Hijo, a quien viste en la figura del hombre que subía, y sucederá que cuando todas las gentes oigan su voz, dejará cada una su región y la guerra que tenían unos contra otros, y se congregará en uno solo la muchedumbre innumerable que viste, con el propósito de venir a luchar contra él. Pero él estará sobre la cumbre de la montaña de Sión. Por su parte, Sión vendrá a mostrarse a todos, preparada y edificada, tal como viste un monte que era formado sin manos. Mi Hijo echará en cara sus impiedades a las gentes congregadas. Estas son las que se asemejan a la tempestad y recriminarán ante ellos sus pensamientos, y mostrará los tormentos con que comenzarán a ser atormentados, los cuales se asemejan a la llama, y los aniquilará sin esfuerzo por medio de la ley que se asemeja al fuego. Fíjense cómo hay elementos que suenan como casi cristianos cuando habla del Hijo, pero cuando dice los aniquilará sin esfuerzo por medio de la ley, se insiste en el aspecto mosaico, ¿verdad? Es decir, este Hijo del que se habla es una persona cimentada en la ley de Moisés. Ajá. Y respecto a lo que viste, que él reunía junto a sí a otra muchedumbre pacífica, estas son las 10 tribus que fueron hechas cautivas, exiliadas, fuera de su tierra en los días del rey Josías, a quienes llevó cautivas Salmanasar, rey de los asirios, y los llevó más allá del río y fueron trasladadas a otra tierra. Pero ellas determinaron dejar la muchedumbre de los gentiles y marchar a una región ulterior, donde nunca había habitado el género humano, a fin de observar allí sus preceptos que no habían guardado en su país. Entraron por las estrechas entradas del Éufrates, pues el Altísimo les hizo signos y contuvo los manantiales del río mientras pasaron, pues por aquella región había un largo camino de 1 año y medio de viaje, y aquella región se llama Arsaret. Allí habitaron hasta el fin de los días, y luego cuando comenzaron a retornar, el Altísimo contuvo de nuevo los manantiales del río para que pudieran pasar. Por esto viste la muchedumbre recogida en paz, pero también forman esa muchedumbre los que quedaron de tu pueblo, que se mantuvieron dentro del territorio santo. Así pues, cuando el Altísimo comience a aniquilar a las gentes coaligadas, protegerá a su pueblo que ha quedado. Bien, entonces hasta ahí se fijan cómo lo que se está presentando es una especie de revisión de la historia desde una óptica de providencia divina. Se habla de lo que pasa, se hace una revisión, una relectura del pasado, remontándose hasta tiempos del rey Josías. El rey Josías era el rey en el año 620 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de mucho antes del exilio a Babilonia, que ocurre en el 586 antes de Cristo. Por tanto, estamos viendo en esta visión una relectura del sentido de la historia de Israel desde antes del exilio a Babilonia,
presentando pues como que todo se va dando según un designio divino. Y entonces, que las traiciones, las fidelidades, la observancia o no de los preceptos de la ley, como que Dios ya va dándose cuenta de cómo se va desarrollando la historia. Entonces, fíjense cómo se presenta aquí. Dice, esas son las 10 tribus hechas cautivas, exiliadas fuera de su tierra en los días del rey Josías, siglo VII antes de Cristo, a quienes llevó cautivas Salmanasar, rey de los asirios. Fíjense, todavía los babilonios no entran en acción. Y los llevó más allá del río. ¿A qué río se refiere? No es el Jordán, podría ser el Éufrates. El Éufrates. Tigris o Éufrates. El Tigris y el Éufrates Tigres. hacia el norte se van separando. Ajá. Se acercan cada vez más donde está precisamente Mesopotamia, que significa Mesopotamia. de ríos, Sí. pero hacia el norte se separan y entonces el Éufrates se carga más hacia el reino de Asiria, dirigiéndose hacia Nínive. Nínive era la capital de Asiria, que era un pueblo enemigo de Israel. Y luego dice, fueron trasladadas a otra tierra, pero ellas determinaron dejar la muchedumbre de los gentiles y marchar a una región ulterior, o sea, más allá, donde nunca había habitado género humano, a fin de observar allí sus preceptos que no habían guardado en su país. Entraron por las estrechas entradas del Éufrates, pues el Altísimo les hizo signos y contuvo los manantiales del río mientras pasaron. Entonces, esas estrechas entradas del Éufrates, pues ya podrían ser precisamente Babilonia. Pues por aquella región, dice, había un largo camino de 1 año y medio de viaje. Aquella región se llamaba Arsaret. Allí habitaron hasta el fin de los días y luego cuando comenzaron a retornar, el Altísimo contuvo de nuevo los manantiales del río para que pudieran pasar. Una especie como lo que sucedió en el Mar Rojo, ¿no? Entonces, Sí. las aguas del río se detienen para dejar pasar a los israelitas porque Dios está interviniendo. Está procurando que su pueblo vuelva del exilio. Dice, por eso viste muchedumbre recogida en paz, pero también forman una muchedumbre, esa muchedumbre los que quedaron de tu pueblo, que se mantuvieron dentro del territorio santo. Porque cuando los babilonios se llevan a los habitantes de Judea, se llevan principalmente a las familias de las personas que tienen formación cultural. Y la mayoría de los pobres se quedan en el territorio de Israel. Esos son los que no salen del territorio santo. Vemos entonces que esta visión comprende, como les decía, una relectura de la historia de Israel vista desde los ojos de alguien que considera que Dios está como construyendo la historia de su pueblo a través de diversos tipos de situaciones favorables y desfavorables. Como diciendo, incluso hasta las calamidades como el exilio han contribuido a la formación del pueblo, digamos, a la maduración de la fe del pueblo. Y de ahí se entra ahora a la séptima y última visión. La visión final, o más precisamente el episodio revelatorio concluyente, se divide en 3 partes. Primero, en 14:1 al 17, se habla de una teofanía con un oráculo y una misión para Esdras de escribir las escrituras. En segundo lugar, la oración de Esdras, pidiendo inspiración para restaurar las escrituras, seguida de la respuesta divina. Y finalmente, la narración de la restauración de los libros santos. Tenemos entonces la sección 14:1 a 48. Esdras restaura las escrituras perdidas, es el título. Vemos entonces, dije al Señor,
Hablaré delante de ti, Señor. Tu ley ha sido quemada, por lo cual nadie sabe las obras que han sido hechas por ti y las que están por hacer. Si he hallado gracia a tus ojos, envíame el Espíritu Santo y escribiré todo lo que ha sido hecho en el mundo desde el principio, lo que estaba escrito en tu ley, para que los hombres puedan encontrar la senda y los que quisieren puedan vivir en los últimos días. Y me respondió y dijo, ve y congrega al pueblo y diles que no te busquen en 40 días. Tú por tu parte haz acopio de muchas tablillas y toma contigo a Sareas, Dabrias, Salemias, Etán y Asiel. Estos 5 hombres están entrenados en escribir velozmente. Y ven aquí que yo encenderé en tu corazón la lámpara de la sabiduría que no se apagará hasta que se termine lo que comiences a escribir. Y cuando hayas terminado, unas cosas las harás públicas, las otras las entregarás a los sabios. Mañana a estas horas comenzarás a escribir. Y marché según me mandó y congregué a todo el pueblo y le dije, escucha Israel estas palabras. Nuestros padres peregrinaron desde el principio en Egipto y de allí fueron librados. Y recibieron la ley de la vida que no guardaron, de la misma forma que también vosotros tras ellos la habéis transgredido. Si pues domináis vuestro sentido y adoctrináis vuestro corazón, durante la vida seréis guardados y tras la muerte conseguiréis misericordia. Pues vendrá el juicio después de la muerte cuando de nuevo resucitemos. Fíjense ahí la relación, ¿no? La idea de una resurrección final. Y entonces aparecerán los nombres de los justos y serán mostrados los hechos de los impíos. Pero que nadie se acerque a mí ni me busque hasta dentro de 40 días. Y tomé los 5 hombres conforme me habían mandado, y salimos al campo y permanecimos allí. Y sucedió que al día siguiente una voz me llamó diciendo, Esdras, abre tu boca y bebe lo que te voy a beber, lo que te doy a beber. Y abrí mi boca y he aquí que me ofrecía un cáliz lleno, estaba lleno como de agua, pero su color era semejante al fuego. Y lo tomé y bebí, y mientras lo bebía, mi corazón hacía brotar inteligencia, y en mi pecho crecía sabiduría, pues mi espíritu guardaba la memoria, y se abrió mi boca y no se cerró más. El Altísimo dio inteligencia a los 5 hombres, y escribieron las cosas que se decían sucesivamente en signos que no conocían. Y permanecieron sentados 40 días, o sea, un tiempo suficiente de madurez. Durante el día escribían, durante la noche comían alimento. Yo por mi parte durante el día hablaba y por la noche no callaba. Fueron escritos en aquellos 40 días 94 libros. Y sucedió que cuando se cumplieron los 40 días me habló el Altísimo diciendo, los libros primeros que escribiste, hazlos públicos y que puedan leerlos los dignos y los indignos. Pero los 70 libros últimos los guardarás para entregarlos a los sabios de tu pueblo, pues en ellos hay una vena de inteligencia y una fuente de sabiduría y un río de ciencia, y así lo hice. Y finalmente, ya que viene la restauración de las escrituras, tenemos la asunción de Esdras. En el año 7º de la 6ª semana, 5000 años y 3 meses y 22 días después de la creación, en ese tiempo fue levantado Esdras y llevado al lugar de los que son semejantes a él, después de haber escrito todas estas cosas, y fue llamado el escriba del conocimiento del Altísimo por los siglos. Y ahí termina el libro. ¿Cómo la ven? Toda una película, ¿verdad? Todo un imaginario. Yo creo que Mahoma se encontró esta última revelación porque se la fusiló completa. Sí, ¿verdad? Se la adjudicó.
Sí, totalmente. Muy bien, entonces fíjense, ¿qué es lo que notamos entonces en estos libros que hemos visto del primer libro de Enoc y el cuarto de Esdras? Que estamos precisamente ante obras que nos presentan un personaje famoso del pasado, un personaje tenido por santo. Llama la atención de Enoc, por ejemplo, el que a lo largo del libro prácticamente no se menciona a Moisés ni la ley. Y aquí en Esdras, pues sí se habla de la ley, porque recordemos que Esdras también, pues está, el Esdras histórico se dedicó a procurar que el pueblo regresara a vivir la ley de Moisés. Por tanto, el cuarto libro de Esdras, aunque es de época cristiana, va mezclando elementos donde se valora positivamente la labor legislativa de Moisés, se presenta al Esdras histórico como personaje central de la obra, se le presenta como alguien que es depositario de una serie de visiones y revelaciones, con un arcángel que va a ser Uriel, quien le explique todo lo correspondiente a las visiones. Aunque es de época cristiana, rara vez, muy rara vez aparece alguna alusión al cristianismo, lo que especialistas como Alejandro Díez Macho y Antonio Piñero consideran podrían ser interpolaciones cristianas. Estas interpolaciones parecen no ser del siglo I o del siglo II, sino hasta el siglo III. Lamentablemente no tenemos copias del libro de Esdras previas al siglo III. Todas las copias que se tienen de Esdras son posteriores. Y lo que más abunda son copias en latín. Hay copias en latín, en griego, lo que refleja pues ya la época tardía de estas copias. Obviamente el libro tuvo que haber sido redactado originalmente, por lo menos en arameo o en una especie de hebreo, pero escrito por algún escriba que se pudo haber formado ahí en Jerusalén y que logró huir de la ciudad. O quizá fue alguien que en Jerusalén quizá fue hijo o nieto de algún sobreviviente de la guerra del año 70. Notamos entonces que el libro de Esdras, aunque trata de remontar a épocas muy pretéritas, la función de Esdras, las descripciones se encajan más bien históricamente con el año 100 de la era cristiana. Presentan una teología apocalíptica judía propia de finales del siglo I, aunque no todo el libro fue escrito de un jalón. Como vemos, el pasaje de la descripción del águila claramente alude al imperio gobernado por Domiciano. Por tanto, se escribió antes del 96, que es el año en que Domiciano muere, aunque predice la futura desaparición del águila, ¿verdad? Que las cabezas del águila van desapareciendo, poniendo fin entonces a la llamada dinastía de los emperadores Flavios, que fueron precisamente Vespasiano, Tito y Domiciano. Entonces, así es como se va analizando un texto apocalíptico. Se aborda, fíjense, el tipo de imaginario apocalíptico que usa, es decir, los símbolos que pueden ser símbolos numéricos, cromáticos, que tienen que ver con colores, teriomórficos, que tienen que ver con animales y bestias, mesiánicos. Todos estos elementos, estos 4 elementos, aparecen aquí en el cuarto de Esdras y aparecen en Apocalipsis de Juan, en la Biblia.
¿Mm? Se nota que son de la misma época más o menos. Al menos Apocalipsis se escribe durante el gobierno de Domiciano. También se termina de escribir antes de la muerte de Domiciano. Pero también el autor de Apocalipsis como que va prediciendo la futura caída de Roma, a la que le llama Babilonia. Desde el capítulo 17 hasta el 22 se insiste en la caída de Babilonia y la consecuente condición de libertad de los cristianos que finalmente pueden como esposa o como novia aspirar a la unión con Cristo. Lamentablemente sabemos que con el tiempo, pues primero murieron estos autores antes de que cayera Roma. De hecho, Roma tardó siglos en caer todavía después de la escritura de Apocalipsis y del cuarto libro de Esdras. Pero por ser un gobierno humano, un gobierno político, formado, forjado por humanos, está destinado a perecer. Y así nosotros sabemos por la historia que todos los gobiernos de la tierra tendrán un fin. El imperio gringo acabará, el imperio chino acabará, el gobierno de Putin o de la Rusia, independientemente de quién sea su líder, acabará. ¿Por qué? Porque la historia nos lo enseña. No hay gobierno que dure para siempre. ¿Por qué caen los reinos? Por la corrupción, porque prolifera el pecado en esos reinos o en esos gobiernos y el pecado no garantiza la permanencia continua o la permanencia eterna de un poder político humano. Solo lo que viene de Dios puede aspirar a ser algo para siempre. Bien, ¿cómo les ha parecido este abordaje del libro? Como ven, es muy extenso, ¿no? Pero ¿qué enseñanza nos puede ir dejando a nivel, por ejemplo, de lo contextual y a nivel de las enseñanzas, del tipo de teología que se nota en el libro? Pudiera ser, fíjense, una enseñanza clave del cuarto libro de Esdras es la urgencia de la conversión, ¿se fijan? Sí. Como Esdras entra en conflicto porque se da cuenta que la mayoría de la gente se va a condenar. Sí, sí. Ajá. Ese es como que el principal motivo de crisis de Esdras. Y esto es algo que interpela incluso a nosotros los cristianos. Cuando nos damos cuenta de que, fíjense, vivimos en un país donde la mayoría de la gente está bautizada. Y eso significa que la mayoría de los narcos, secuestradores y asesinos están bautizados. Ya sea se bautizaron como católicos o como protestantes, pero la mayoría de ellos fueron bautizados. Hace muchos años, yo recuerdo allá por el 2010, se había hecho un estudio de cómo los narcos más famosos de México, todos habían sido bautizados, incluso tenían confirmación en la Iglesia Católica. Ajá. Muchos narcos bautizan a sus hijos y ahí va el cura al rancho del narco a bautizarle a los niños. Y uno se queda, pues, ¿qué es esto? Es la Pero ¿cómo? incoherencia. Ajá. ¿Qué diría Esdras al ver esto? Diría efectivamente, eso es lo que a mí me quita el sueño. ¿Cómo es posible que los que se dicen fieles de Dios se presten a negociar o prácticamente a, a Traficar, ¿cómo? traficar. Pues sí, a traficar y a codearse, como decimos, Ajá. con aquellos que oprimen a los demás, con aquellos que destruyen la sociedad? Entonces uno se queda pensando, ¿dónde irá a acabar ese cura? Ese cura tendrá
temor de Dios, va porque le dan a la nota, seguramente. ¿Y qué hace con ese dinero? ¿Se pone a construir una capilla? Probablemente más bien se va de vacaciones a Europa, ¿no? A algún lado. Sí. Y eso es lo que cuestiona a Esdras. ¿Por qué la mayoría se pierde? Porque no valoran la obra de Dios. No valoran el amor de Dios. Ahora, Dios en su providencia sabe de antemano lo que está pasando, lo que va a pasar. Sabe de antemano de las veces en que seremos incoherentes con nuestra fe y Él, angustiado por el hecho de ver que la mayoría se va a condenar, intercede constantemente ante Dios, suplicándole misericordia. Y eso tiene mucho que ver con la fe del Antiguo Testamento e incluso con la perspectiva cristiana que tenemos. Ajá. Cuando vemos todo el mal que hay en el mundo, ¿a poco no nos sorprende? ¿Y por esto murió Cristo? Cristo murió por esta humanidad que corrompe, que destruye, que bombardea a los inocentes, que masacra pueblos. Cristo murió por estos humanos que trafican niños. Ya ven esta película que salió apenas de ¿cómo se llama? El que hizo que Verástegui fue uno de los productores, el sonido el silencio, o ¿cómo se llama esa? Sobre el tráfico humano, ¿no? Especialmente de niños. Ajá, sobre el tráfico de niños, que déjenme ver aquí cómo se llama. Pues es una película que también apela a esas incoherencias de cómo es posible que los países, fíjense, México es el país que principalmente aporta estos niños que son explotados. Sonido de libertad, ¿no? Algo así. Sí, sonido de libertad se llama. Y entonces, ¿cómo es posible que en un país que se las da de católico, en este país que se las da de católico, se promueve o se proporciona los niños que serán explotados sexualmente en Estados Unidos? Y que estos niños cuando finalmente crecen, porque con el tiempo dejan de ser niños, los matan para sacarles los órganos. Y el niño nunca vuelve a su casa, ni siquiera como cadáver, ¿verdad? Lo destazan literalmente y venden sus órganos a gente que anda buscando un donante. Y todo eso es dinero, ¿no? Y Estados Unidos es el principal país que paga por estos servicios, pero México es el país que más niños, en el que más niños se secuestran y se llevan a Estados Unidos para ser explotados, y siendo un país supuestamente cristiano. Ahí nos sorprendemos, ¿verdad? Y decimos, no cabe duda que como ve Esdras, la mayoría no la va a librar. La mayoría de los creyentes, a pesar de que han sido, se les ha predicado la palabra de Dios durante años, pues parece sí, que ciertamente la mayoría se va a perder. Eso es lo que angustia a Esdras y eso nos plantea a nosotros esa pregunta. ¿Cómo ven? Así que de ahí surge toda una tarea en nuestra fe cristiana de la urgencia de una vida coherente con la fe, la urgencia de una vida como, que debemos asumir como predicadores, como agentes de pastoral para atraer más gente a Cristo. No, y lo que nos mueve no es el hecho de pensar de que muchos se van a condenar, sino lo que nos mueve es el amor a Dios
por el cual queremos que más gente conozca a Dios. Entonces, no nos debe impulsar el miedo a la condenación, sino el deseo de que más gente se salve. Y eso es lo que también marca una diferencia con respecto a la fe de estos grupos apocalípticos, como el grupo que escribe el cuarto libro de Esdras. Muy bien, pues vamos a dejarle ahí. Entonces, comenzamos pasado mañana viendo pues, las aportaciones de John J. Collins, que nos hace una revisión de las estrategias de redacción y de teología que encontramos en el cuarto libro de Esdras para ir haciendo un cierre sobre este libro. Y así ya, pues la próxima semana vamos viendo más bien cuestiones de aplicación, una especie de síntesis precisamente de lo que es una obra apocalíptica y etcétera, para que así pues vayamos cerrando precisamente los elementos de nuestro curso, que nos facilite también pues una relectura. Ya ven, todos ustedes tienen estos materiales que hemos ido presentando, para que si alguna vez quieren releer todo esto, se haga siempre desde una óptica, desde una perspectiva que nos ayude a comprender la naturaleza de las obras apocalípticas antes de hacer cualquier repaso. ¿Cómo ven? Bien, pues les doy la bendición y nos preparamos para que cada quien se vaya a cenar, ¿verdad? O no sé si Coquita ya se vaya a dormir porque ya es tarde allá, ¿no? Bueno, ahí se quiere activar su micrófono, perdón, Coquita. Ya casi, ya casi. Es que se le complica ahí, ¿verdad? Con algunos botones. Sí. Si es que luego aparece como que dice que aparece luego una imagen que dice señal de Wi-Fi. Y le estorba, ¿verdad? Sí, que a lo mejor en el celular se empalman. Ahí Vamos a- estoy. Ya. Ujú. Es que sabe qué padre, ya voy a cambiar porque se calienta este aparato y me saca y sí, se fijó que como 2 veces salí de la pantalla. Ujú. Compres Sí, una y tablet O con una tablet también se sí, puede. voy a buscar una tablet mejor. para que alcance a ver mejor también las letras y todo. Sí, y necesito que me orienten, pues mi hijo más que nada, que esté aquí un día a estas horas. Sí, que le diga Pues sí, cómo usar. sí, Sí, la ventaja de sí, la tablet es que es una pantalla más grande, ¿verdad? más Y grande, se sí. pueden estar viendo los textos que se Bueno, publican. bueno, ahorita tengo una lupa Ajá. y la pongo y se me facilita, pero pues una tablet sería lo mejor. Más No, ya, descansado. sí, Ujú. hay que invertir, hay que invertir. Sí, ¿verdad? Sí, no, sí, Ahorita hay días de oferta en Prime y están baratas, mucho más sí, baratas y que también regular. me quiero salir del Easy porque estamos también batallando mucho con el internet y parece ser que mi hijo me va a conseguir el Total Prime. Ajá. Total No sé Play, cómo. ok. Sí, a ver qué, a ver qué. Sí, sí, estoy esperando que se venza el contrato. Ajá. Sí, pero ese Easy sí está muy, muy mal servicio, de ver. Sí, Fatal. Muy sí, bien. pues sí, no, pues eso haré. Primero Dios. Sí, pues primero Dios. Muy bien, pues Ujú. les doy la bendición. El Señor Sí, esté con ustedes. con tu Y con su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Que Sí, pasen bonita noche. Nos vemos pasado mañana. sí, Igualmente, Padre. buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones, que descansen. Sí, Gracias, buenas noches, padre. gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.